Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. La propuesta de hoy es que aprendas en este video a tejer en crochet estos originales aretes o pendientes y que los buscas esta temporada. Se convertirán en tus favoritos. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos con estambre color naranja. Vamos a hacer un anillo mágico. Enseguida 5 cadenas. Ahora cargamos 3 veces nuestro gancho. Sacamos un punto dentro del anillo. Lo cerramos solo. Y el resto de los puntos de 2 en 2 hasta terminar. Cargamos nuevamente 3 veces el gancho, sacamos un punto, lo cerramos solo, de 2 en 2, excepto el último punto que se va a quedar aquí en el gancho. Cargamos nuevamente 3 veces nuestro gancho, sacamos un punto del anillo, lo cerramos solo y de 2 en 2, excepto el último que lo dejamos nuevamente aquí, para cerrar los 3 puntos que nos quedan en el gancho juntos. Este paso de hacer los 2 puntos incompletos y cerrarlos juntos arriba lo vamos a repetir 4 veces más. En total nos deben quedar 6 pares como estos. Terminamos de tejer los 6 pares de macizos extra largos incompletos cerrados juntos arriba. En este punto ya tiramos del hilo para cerrar el centro y ocultamos el sobrante. Ahora, antes de cerrar nuestra vuelta, vamos a colocar dentro un pompón al color del estambre y ahora sí cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Ya quedó rematado el color naranja. Esta es la parte de abajo y esta es la parte superior. Aquí, como hicimos 6 pares, debemos tener 6 puntos en total en el contorno. Entonces ahora en color verde vamos a fijar el estambre con una cadena apretadita. Vamos a hacer 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Nuevamente 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así hasta terminar la vuelta con 6 hojitas como esta. Terminamos nuestra vuelta en color verde. Cortamos el hilo y dejamos solo unos centímetros para poder pasar un hilván en el centro, tirar del hilo y cerrar por completo. Vamos a salir por la parte de abajo y regresar nuevamente en cualquier lado. Aquí la idea es que nuestro hilo quede totalmente en el centro para poderle coser el arito para el arete. Al largo que ustedes quieran que quede la patita de la calabaza, lo van a dejar y ya nada más lo ocultamos entre las hojas por la parte de abajo y cortamos el sobrante. Y así queda ya terminada nuestra calabacita. Hay que hacer otra igual. Comenzamos tejiendo con hilo de algodón blanco que tiene un hilito metálico plateado. Este es del número 3. Vamos a hacer un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos
que junto con las 3 cadenas van a formar 16 puntos en esta primera vuelta. Terminamos la primera vuelta, ya tiramos del hilo para cerrar el centro. Ahora la segunda vuelta la comenzamos con 3 cadenas y vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto, y con las 3 cadenas serían 7 puntos en total. Tejemos enseguida 3 cadenas, 2 macizos, un punto en cada punto. Aquí en la base no pasamos ningún punto sin tejer, son puntos continuos. Nuevamente 3 cadenas y un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, que serían nuevamente 7 macizos. La vuelta número 3 se inicia con 3 cadenas. Enseguida vamos a hacer 2 disminuciones. Hicimos 2 macizos incompletos, uno en cada punto, y se cierran juntos arriba. Esa es la primera disminución. Las 3 cadenas fueron el primer punto. Un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto, que van uno en cada punto y se cierran todos juntos. Esas son ya las 2 disminuciones. Ahora tejemos 2 macizos, uno en cada punto. En las 3 cadenas, debajo de ellas vamos a tejer 2 macizos. Y entre estos 2 puntos vamos a tejer un macizo, 3 cadenas y nuevamente un macizo. Debajo de las 3 cadenas vamos a hacer 2 macizos. Después 2 macizos, uno en cada uno de los 2 siguientes puntos. Ahora 2 disminuciones, que es un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto en el siguiente punto y se cierran juntos. Esta es la primera disminución. Esta es la segunda y terminamos la vuelta con un macizo. Cerramos con punto deslizado. La siguiente vuelta se inicia con 3 cadenas, 2 macizos, uno en cada punto. Pasamos 3 puntos sin tejer. En el siguiente punto hacemos un macizo, una cadena, un macizo en el siguiente punto, una cadena, y aquí dentro vamos a tejer un macizo, una cadena, otra vez un macizo, una cadena, un macizo en el siguiente punto, una cadena, un macizo en el otro punto. Pasamos 3 puntos sin tejer y los restantes los tejemos en macizos normales. Que en total fueron 3 puntos, 3 macizos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos 2 piezas iguales. Ahora vamos a armar nuestros aretes. Con hilo del mismo con el que tejimos, vamos a anudarlo y a pasar la aguja por dentro y salir en la parte de enfrente del anillo. Después
atravesamos esta cuenta, enseguida el arito del arete y regresamos el hilo por la cuenta. Vamos a procurar que no se asome, que no se note. Y entonces nada más lo rematamos por el revés. Si le quieres dar una vuelta más para reforzar, es el mismo procedimiento. Y rematamos por el revés. Ahora con los lentejuelones vamos a tomar la medida de modo que abarque tanto los ojos como la nariz y los dientes y los pegamos entre sí. Aparte vamos a formar un moñito doble con el hilo metálico plateado. En esta parte de aquí de los extremos que sobraron hay que ponerle pegamento transparente por el derecho y por el revés para que esto quede duro. Y entonces lo que se va a hacer es colocarlo en la parte de atrás y pegarlo. Y lo que tenemos que cuidar es que no quede totalmente pegado al cráneo, sino que esta parte de aquí, que será un medio centímetro, debe ser visible para que forme lo que sería el cuello o las vértebras del cuello. Y entonces ya pegada esta pieza, lo que tenemos que hacer es meter el lentejuelón que ya unimos entre sí, acomodarlo y pegarlo para darle la forma bien al cráneo. Y así ya quedaría terminado el arete. Hay que armar el otro de la misma forma. Vean cómo quedan armados ya nuestros aretes. Si ustedes quieren cambiar el color de los ojos, pueden colocar el lentejuelón en verde, en naranja, incluso en el mismo tono plateado, porque el lentejuelón también viene como una especie de holograma que le da el mismo efecto que vemos aquí en la cuentita, y también se ven muy bonitos así. Vamos a iniciar tejiendo con el hilo café metálico. Cada fichita tiene dos espacios, uno pequeño y uno más grande, entonces vamos a iniciar por el más pequeño. Aquí solamente voy a fijar el estambre, hago una cadenita y empiezo a tejer dentro del espacio grande. Aquí voy a hacer 10 medios puntos. Después 3 cadenas. Volteo la fichita y en el último punto que hice voy a hacer un macizo y un macizo más en el siguiente punto. Nos quedan 3 puntos que vamos a tejer por 4 vueltas hacia arriba. Cada vuelta la iniciamos con 3 cadenas. 3 cadenas y 2 macizos, uno en cada punto. 3 cadenas, volteamos la fichita o el tejido y hacemos 2 macizos. 3 cadenas, volteamos el tejido y en este caso solo vamos a tejer un macizo en el siguiente punto. Después 2 cadenas
y en el último punto un punto deslizado. Y de cualquier forma nos volvieron a quedar 3 puntos. Ahora vamos a tejer hacia abajo 2 cadenas y en la división de las vueltas 2 y 3 vamos a tejer un punto en el punto de hasta abajo. Sacamos el punto y hacemos un medio punto. 2 cadenas y en el espacio entre la vuelta 1 y 2 en la parte de abajo sacamos un punto y hacemos un medio punto. 2 cadenas y nuevamente en la parte de abajo de los 3 primeros puntos un medio punto. Continuamos tejiendo sobre la ficha 8 medios puntos. Hice 7, el octavo sacamos el punto del espacio grande, sacamos otro del espacio pequeño y lo cerramos juntos. Ahora voy a tejer 4 cadenas, voy a voltear la ficha y exactamente en donde queden rectas, que es en el inicio de la vuelta, vamos a tejer un punto deslizado. Vuelvo a hacer 4 cadenas y nuevamente volteo la fichita y exactamente donde quedan las cadenas rectas hago otro punto deslizado. Ahora cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con el hilo color dorado, en cualquier recipiente que ustedes tengan, cuadrado, redondo, pero que tenga de contorno por lo menos 12 centímetros, de 12 a 15, vamos a enredar por lo menos 30 veces. Ya que quedaron las 30 vueltas, cortamos aquí y nos van a quedar tramos de hilo de ese tamaño. Entonces cada tramo de hilo se va a doblar a la mitad, los vamos a ir ocupando de uno por uno. Y en estas cadenitas que hicimos tanto enfrente como atrás, vamos a colocar cada hilito como si fuera una barba, un flequito de bufanda. Detenemos aquí y hay que tirar para que quede bien apretado. Con el siguiente, solamente metemos el gancho de arriba hacia abajo. Lo pasamos a través de la cadena en color café y hacemos una cadenita con los 2 hilos. Lo que hay que cuidar pues es que estén parejos. Detenemos y tiramos del hilo para que quede apretado. De este lado vamos a colocar por lo menos 15 flequitos como estos y del otro lado otros 15. Si les llegan a faltar hay que cortar más. Terminamos de colocar los flecos de nuestra escoba en cada una de las cadenas, tanto enfrente como atrás. Ahora con cinta adhesiva transparente le puse alrededor solo una vuelta para detener los hilitos y que no se abran a la hora de tejer, porque vamos a hacer una vuelta con hilo dorado. Iniciamos haciendo un nudo corredizo, solo es dar vuelta y meter por aquí. Este tramo que dejé es para rematar y guardarlo bien para que no se zafe. Entonces ajusto el nudo corredizo al gancho, pero de modo que se deslice. Y voy a empezar a la altura de lo que sería el otro lado de la fichita donde no tejimos, que es aquí. Entonces el hilo con el que voy a tejer va debajo de la escoba. Y tomo unas 2 o 3 hebritas y hago un punto deslizado. Y así me voy pasando unos 3 hilos más o menos. No tiene que ser tan exacto. Y en total
del inicio hasta el otro lado nos deben quedar unos 10 puntos deslizados aproximadamente, sin apretar porque no queremos reducir. Entonces, ya que terminamos, ya le podemos quitar la cinta transparente y cortamos el hilo más o menos al mismo largo de aquí para poderlos guardar en la parte de atrás varias veces. Aquí ya quedó rematada nuestra escoba. Vean cómo queda por el revés y por el derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es con el mismo hilo del color de la pata de la escoba coser este arito. Y por último, hacer un moñito con el listón en color naranja y pegárselo con algún pegamento resistente para que quede fijo y no se caiga, porque por ser arete, con el juego del cabello o del roce del cuerpo, pues sí se llega a despegar. Y hay que hacer otra pieza igual. Si esto de aquí no quedó suficientemente apretado, hay que subirlo un poco y ponerle pegamento para que quede en su lugar y cubra la parte de la ficha que se asoma. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.